¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aváncese con los trabajadores, la dignidad del trabajo, la dignidad del trabajador y de sus organizaciones gremiales. Y claro, bueno decirlo, lo venimos comentando desde el primer programa, estamos muy mal, lo peor está por venir. Y lo peor significa apretar, presionar, particularmente el bolsillo de los trabajadores y el bolsillo de los menos pudientes. Ojalá que esta historia no termine mal, porque si termina mal para los trabajadores. Termina mal con la represión, porque este modelo cierra con la represión. Guste o no guste. Recién hablábamos fuera de cámara con el doctor Elizondo, con Jesús Monzón. Las fuerzas federales que están afincadas en la provincia, en las diversas provincias, no hacen un control del delito. Mentira. Controlan la protesta social. ¿Qué hace la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina pidiéndote el carnet de conductor? Si no son inspectores de tránsito. ¿Y saben cómo termina rubricándose esto? El próximo martes. ¿Dónde? Con Macri, los gobernadores. Así que yo no quiero compartir el ajuste, dice Lipchi. ¿Y qué hizo firmando el pacto fiscal? Es el saqueo del saqueo dolarizado. Presupuesto año 2019. ¿Ustedes creen que Macri se va a exponer siendo el jefe de todos los CEOs, los que han lucrado y robado en los últimos días con la bicicleta financiera, han ganado exponencialmente millones de dólares, a que un gobernador le diga, che, vos, no se va a exponer, está arreglado esto. Por las buenas o por las malas. Y si no viene Lelita Carrió. Y le tienen temor a Lelita Carrió. Por las buenas o por las malas. Y otro, Bordé, por ejemplo, acá enfrente, el de Entre Ríos. No tiene plata para pagar sueldo. Y el otro en Córdoba, que es el jefe de todos ellos, los gobernadores, es un ex empleado de Macri, CEO, de SOGMA. Ni hablar de María Julia Vidal, no hablar de Cornejo, Mansur no puede pagar los sueldos, Urtubey no puede pagar sueldos, etcétera, etcétera. Y terminado esto, lo ha dicho Ratazzi, el dueño de la Fiat en Argentina. Nos están debiendo la reforma laboral y dólar libre. ¿Sabe lo que significa dólar libre? Free dollar, como dicen en inglés, en el Fondo Monetario Internacional. Más pobreza para la gente, más pobreza para el trabajador. Quieren desguazar todas las normas tuitivas del derecho laboral. Porque lo hemos dicho más de una oportunidad hasta aquí. El derecho laboral es tuitivo. ¿Y a quién protege? Al trabajador, que es la parte más débil. Pobre Calcaterra con los trabajadores. Imaginen ustedes en un pie de igualdad discutiendo con Calcaterra, me ponen pie en la cabeza. Doctor Elizondo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, no digamos que todo bien, pero mientras... ¿Qué significa una reforma laboral en el país? Una reforma laboral en nuestro país, tal cual está esbozada por los CEOs, como usted dijo, por las clases dominantes y ahora por el Fondo Monetario Internacional también, consiste sencillamente en liquidar el derecho laboral que conocemos como conjunto de normas protectorias del trabajador. Significa, en líneas generales, no quiero referirme puntualmente al proyecto que han enviado, porque el proyecto que han enviado es una parte, digamos, del programa que esta gente tiene. Esta reforma laboral, en la práctica, como ha pasado en otras oportunidades, comienza con una flexibilización de hecho. Es decir, a través de la fuerza, a través del chantaje, han logrado, por ejemplo, que en el sur los gremios petroleros acepten, ya hace cerca de 2 años, en Vaca Muerta, un convenio específico, un convenio que les resta una serie de beneficios que siempre tuvieron. ¿La construcción? La construcción, bueno, también, pero ocurre lo siguiente. Ellos no se conforman con esa flexibilización de hecho que están logrando. También lo hicieron con los lácteos. También lo hicieron con el convenio, uno de los convenios más avanzados. Si no vas preso, es así. Si no, bueno, en algunos casos vas preso, te interviene en el sindicato. Pero fíjese usted lo que hicieron, perdóneme, a Tilra,
días antes de firmar este convenio, allá en Sunchales, Sí. le allanaron el edificio al sindicato. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y aparte intervinieron varios sindicatos, como lo hizo la dictadura. Igualito. Como lo hizo la dictadura. Es decir, incluso hasta jueces penales con facultades que se arrogaron facultades suficientes para designar interventor y para decir en qué condiciones. Sí. Entonces, ese es el tema. Pasar al derecho penal lo que es del derecho laboral. Exacto. ¿Qué implica eso? Que la huelga vuelva a ser un delito en los hechos. Es decir, usted sabe que la lucha del movimiento obrero ha sido siempre contra el derecho penal. Incluso la figura de la asociación ilícita, tan utilizada hoy por muchos jueces federales, fue creada para reprimir al movimiento obrero a principios del siglo XX. Digámoslo también, esto tiene que ver, el derecho penal tiene que ver mucho, la construcción del derecho penal, con la represión del movimiento obrero. Quien está hablando con nosotros, el doctor Elizondo, es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas aquí en Rosario. Bueno decirlo. Monzón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alberto? Bueno, ¿qué resultado tuvo, digamos, la movilización, que creo que fue imponente y quizá la mejor organizada a nivel nacional, protestando contra el brutal saqueo que ocurrió el martes pasado? Nosotros lo veníamos diciendo, los trabajadores, los jubilados, los desocupados querían salir a la calle. Y estábamos convencidos de que iba a salir un muy buen acto, una buena movilización, muy buen acatamiento del paro. Tenemos un paro con un acatamiento del más del 95% de los compañeros del cordón. Tuvimos un acto muy tranquilo, unos piquetes tranquilos, con mucha custodia, ¿no? La verdad que nos custodiaban y bastante bien, pero bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo. Nosotros estamos al frente de la CGT, representamos a los trabajadores y obviamente la policía, como la autoridad, era su trabajo sin intervenir en el trabajo nuestro. ¿Cómo sigue la historia ahora, digamos, del cordón industrial particularmente? Nosotros la semana que viene vamos a hacer una reunión de CGT, vamos a convocar a los gremios que participaron, ATE, CTA, a organizaciones sociales, para ver cómo seguimos. Esto no tiene que terminar con un día de propuesta, con un gran paro que la semana siguiente se olvida, sino que tiene que terminar con un plan de lucha, consensuado, viendo qué vamos a hacer. Tenemos pensado por ahí hacer en principio a corto plazo un plenario de delegados para conversar con todo y vemos cómo seguimos. Después me cuenta que estuvo haciendo con Moyano y con Magario en Buenos Aires, ¿eh? Sí, después sí. me cuenta, después me pregunta. Dígame una cosa, ¿y acá en la provincia está pendiente de la ley de RT? Que es accidente de trabajo. Está pendiente porque el gobierno provincial se la ofreció en su momento al gobierno nacional. El gobierno nacional ha ejercido una fuerte presión. Nosotros, como Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, desde el primer momento nos pronunciamos en contra de la adhesión de la provincia a esta ley. Hay normas de esta ley que son aplicables ya de por sí, ¿no? Por el hecho de ser una ley. Pero está todo el título primero que se refiere al procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Una sola en la provincia. Una sola en la provincia. El gobierno nacional pretende que esto se aplique en todo el país. Obviamente que esto depende de la aceptación de las provincias. Hay provincias que lisa y llanamente aceptaron sin condiciones. Córdoba, me parece. Córdoba aceptó con condiciones, pero esta adhesión a la cordobesa, y discúlpenme los cordobeses, por los cuales tengo un gran respeto, por muchos compañeros en Córdoba, el tema fundamental aquí es que adhirieron con condiciones. Es decir, adherir con condiciones, ¿qué significa? Aceptamos el proyecto, aceptamos la ley, es decir, aceptamos que los trabajadores tengan que desfilar primero por las comisiones médicas jurisdiccionales y que ese procedimiento ante esas comisiones médicas integradas por médicos, solamente médicos que ni siquiera son funcionarios públicos, médicos que no gozan de estabilidad y que encima son pagados por las ART, son los que tienen que definir la suerte de un trabajador. Está resuelta la suerte, entre comillas. Bueno, y además, pero si a usted le impiden accionar judicialmente, si usted no quiere desfilar por esas comisiones médicas, indudablemente están creando una situación de desprotección para el trabajador que le impiden ejercer el derecho a la jurisdicción. Pero hay algo más todavía. Acá se están cargando el federalismo en este país. ¿Por qué? Porque si la provincia adhiere, cualquiera sea la forma en que adhiera, está adhiriendo
a que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación maneje absolutamente todo, incluso hasta el autoseguro provincial. ¿Qué pasó en IDM en las últimas horas? En las últimas horas hubo una reunión al mediodía ayer en el Ministerio de Trabajo donde acercaron las partes, pero no hubo soluciones. Se hablaba que hoy por la tarde iba a haber una reunión en la empresa con el gremio y los dueños, pero no fue así. Hay un cuarto intermedio hasta el día lunes a la mañana, nuevamente en el Ministerio de Trabajo, para ver si se le encuentra una salida. Bueno, ¿y qué pasó con ustedes, particularmente los municipales? Que está dentro de la órbita de la CGT que usted comanda, digamos, en San Lorenzo, el caso Capitán Bermúdez. Perdón, Capitán Fray Luis Beltrán. No, seguimos en conciliación hasta el día 18, todavía no se ha convocado a nueva audiencia, pero bueno, el intendente sigue planteando que termina la conciliación y los vuelve a despedir. Por eso nosotros la semana pasada, el jueves, hicimos un plenario de secretarios generales donde ya hemos decretado un paro de 48 horas, el día 20 y 21 de septiembre. El 20 con movilización a Fray Luis Beltrán de todos los sindicatos, el 21 sin asistencia y obviamente acatar la medida a nivel nacional del día 25. ¿Qué estuvo haciendo con Madero y con Moyano en Buenos Aires? Bueno, nosotros como FESTRAN estamos dentro de esta nueva agrupación sindical. ¿La Corriente Federal? No, es algo aparte de la Corriente Federal que también participa. Es un frente sindical para un modelo nacional, que está Moyano, Praini. Hay 60 sindicatos importantes que prácticamente están fuera de la CGT y que están queriendo hacer cosas como trabajar con los intendentes del país por el tema del Fondo Federal. Ayer fue una reunión que va por ese lado. Ayer hubo muchísimos intendentes del país, de distintas provincias, queriendo reunirse con el presidente obviamente no nos va a atender. ¿Y en los próximos días hay reuniones con legisladores nacionales? El día martes hay una reunión con los diputados nacionales de todo el país, de este frente que se ha conformado, estamos convocados también, así que el día martes a las 16 vamos a estar en Buenos Aires en esta reunión, viendo de qué manera, porque siendo municipal de esta provincia sabemos que sin el Fondo Federal y con todos los recortes que se vienen por haber hecho un pacto con el Fondo Monetario Internacional seguramente cada vez va a haber más problemas para que se paguen los sueldos. Dígame una cosa, hoy por hoy, ¿sale una ley, una reforma federal para ir cerrando, doctor? Una reforma laboral, dice usted. Va a ser muy difícil que salga. ART el gobierno apunta, no, me refiero a la reforma laboral. Sí, ART en la provincia menos, me da la impresión. ¿Cómo? Que ART, una a nivel nacional y otra a nivel local, me da la impresión que ninguna de las dos no tienen plafón hoy por hoy. Bueno, no lo sé, esperaría, nosotros hemos hablado con muchos legisladores del oficialismo y de la oposición en la provincia. Ninguno de ellos nos manifestó la intención de apoyar una adhesión. Sin embargo, hay un proyecto presentado el 29 de agosto por el Poder Ejecutivo Provincial ante la Cámara de Diputados de la provincia, firmado en su totalidad, firmado por está en la Comisión de Asuntos Laborales, lo tiene Solís, un ex dirigente de la UON que lo echaron. Bueno, pero Solís firma ese proyecto. ¿Sí? Cuando Solís a nosotros nos manifestó que estaba en desacuerdo con cualquier adhesión a esa ley. Es decir, yo digo cualquier adhesión porque pareciera que una adhesión condicional la van a aceptar, que el Gobierno Nacional va a aceptar esas condiciones impuestas. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que cada cabecera de departamento tenga una comisión médica. Pero eso no depende de la provincia, eso depende de la nación. Y en momentos que se está desguazando el Estado, en momentos que se está echando empleados que tienen proyectado despedir 10.000 empleados públicos, ¿cómo van a crear comisiones médicas en cada La última para Tomás, es difícil la situación en el cordón, ¿eh? Es muy difícil, pero bueno, como lo hacemos siempre, vamos a estar al frente, tratando de encontrarle una salida en todas las mesas de negociación que se puedan armar, y si no, volveremos a la calle como lo hacemos siempre y siempre del mismo lado. Muchísimas gracias. Gracias. Buen debut con nosotros, doctor. Lo felicito, mi estimado colega. Gracias. Bueno, buen debut. Bueno, ya viene Oscar Bernuevo, que tiene buenas definiciones, se sale de la vaina, y está Gustavo Terés también, de ANSAPE. Vamos, avance con los trabajadores.
Bueno, Gustavo Terés, ¿por qué paran? ¿Cuándo? ¿Cómo? El día 13 hay paro nacional de CETERA, obviamente paro porque vamos a seguir peleando por la reapertura, para que vuelvan las paritarias nacionales. Vamos a pelear para oponernos a cualquier recorte en educación y obviamente pedir el aumento del presupuesto educativo. Vamos a seguir peleando para defender el régimen nacional, para ser solidario con todas las provincias que están discutiendo paritarias de miseria, porque hay provincias que están realmente, algunas tienen dificultades, pero aparte están ofreciendo muy poco, y vamos a seguir planteando la reapertura de la paritaria salarial también en nuestra provincia. Digo, yo creo que la cláusula gatillo, si no es una respuesta que fue un poco más de avanzada, con una inflación descontrolada y desbocada, que estamos hablando entre el 35 y el 40, hace necesario discutir una suma global. Queda atrás, estamos siempre 6-7 puntos por detrás. Cuando te recomponen parte del haber, ya perdiste 6 puntos más. Entonces me parece que es necesario plantear eso. Nosotros hubiéramos deseado que entre las direcciones nacionales de CETERA y de ATE hubiera habido una iniciativa conjunta. El 12 hay un paro nacional de ATE, también van a discutir el presupuesto, van a interpelar la discusión del presupuesto, también hay agresiones a los empleados estatales de ATE, de la salud. Me parece que todos los empleados públicos, los dos sindicatos más importantes del espacio de lo público, deberíamos haber llegado a converger juntos y hubiera sido mucho más impactante, ¿no? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Cuando recién el doctor de Elizondo, ¿con quién te cruzaste? Y se ve que se conocen desde hace muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años. Comentaba la época de dictadura militar. Me acordaba un viejo episodio que tuvimos juntos en su oportunidad en el Arzobispado de Santa Fe, cuando en aquella oportunidad, con don Vicente, en la década de 70, estaba reclamando, digamos, por la reincorporación, ¿no? Y él decía, estamos peor que en la dictadura militar hoy por hoy. Si yo te pido una definición, ¿qué me decís hoy por hoy con lo que está ocurriendo con este brutal saqueo? Es como si me miraran en el espejo de aquel tiempo. Yo creo que estamos viviendo una situación similar a la que pasábamos en aquel entonces, que era tiempo de militares. Y además la padecí muy duro, Creo que a lo mejor desde el punto de vista laboral estábamos como en aquel tiempo, cuando Monseñor Saspé nos daba esa homilía dominguera de la voz de los que no tienen voz. Hoy tenemos voz. Lástima que no lo tenemos a Monseñor Vicente Saspé, porque si no, estaríamos todos como él. Él nos empujaba a que peleemos también. Él nos indicaba cuál era el camino que teníamos que tomar los dirigentes sindicales ante situaciones como la que actualmente estamos viviendo. Entonces, es muy triste, muy lamentable. Yo quisiera, por sobre todas las cosas, que se cumpla el periodo que corresponde al actual gobierno nacional. Pero por Dios, de por medio están los trabajadores que tienen hijos, los que no son trabajadores también tienen hijos y tendrían que estar en una similitud por las necesidades que pasamos en conjunto. Quiera Dios que no volvamos a vivir aquella etapa de nuestra vida, porque uno está grande ya, pero que tenemos el valor y las ganas de volver a aquel, y el temor, porque siempre tuvimos temor, nada más que en aquellos tiempos nos impulsaba la razón del existir del trabajador, que es la lucha. En tu caso particular, Gustavo, tenés muchos años de experiencia respecto de ello. ¿Qué te dice hoy por hoy, comparándolo con épocas anteriores a lo que estamos viviendo hoy los trabajadores? Me parece que la historia nunca se repite. En todo caso hay que analizar las continuidades y la ruptura. Yo coincido con él en esto, que hay que valorar todo el espacio de libertades democráticas que nos costó mucho conquistar. La derrota de la dictadura militar, la posibilidad de que se ejerzan los derechos civiles y demás, aún con el peor gobierno de derecha, siempre es más importante que cualquier dictadura. Así que eso lo tenemos que defender como sea. A partir de ahí hay un ejercicio donde nosotros luchamos por otra democracia, por una democracia plena de derecho, por una democracia donde se respeten las libertades, donde no se reprima al pueblo, por una democracia donde la justicia funcione, donde funcionen cada uno de los poderes y donde fundamentalmente se recuperen derechos. Entonces, ¿cuáles son las continuidades? Es cierto, el golpe militar produce una regresión tremenda desde el punto de vista de los derechos laborales. Alfonsín
tiene un cierto intento de recuperar cosas y luego también claudica. Viene Menem, no vamos a hablar de la etapa del menemismo, que también fue una etapa de pérdida. Hay una etapa contradictoria en el kirchnerismo donde se recuperan muchos derechos, pero no se combate o no se puede avanzar en el combate contra la pobreza, que se mantiene en un 30%, y donde no se producen algunos cambios estructurales que hubieran sido estratégicos en el mejor momento. Y este gobierno que viene a tierra arrasada, este gobierno que inclusive, digo, no hay que analizar solo el problema de los gobiernos, sino que hay que analizar a los grupos de poder, porque acá tenemos una oligarquía y una burguesía tan irresponsable, tan avara, tan realmente desprejuiciada, que inclusive no tolera en el gobierno y le puede dar un golpe en el mercado a uno de los de ellos. Imagínense qué va a pasar con los trabajadores. Digo, para entender, esa es la lógica de los grupos de poder en la Argentina, que son los que se mantienen. En el medio o abajo nosotros los trabajadores. Que son los que se mantienen, porque vino la dictadura, vinieron ciertos espacios de democracia, y hay grupos de poder, el establishment que sigue, que a veces se vale de alguna casta política, que a veces se vale de los militares, y así sucesivamente. ¿Qué te exigen los trabajadores, Oscar, hoy por hoy? Mira, lo que están exigiendo en todo lado, el padecer es del conjunto de la sociedad laboral. Es decir, el sufrimiento se contagia, entonces, entre los laburantes. Y además estamos viendo que tenemos un futuro extra lamentable por lo que está pasando, es decir, lo que nos está diciendo nuestro profesor es exactamente ese desmoronamiento que la sociedad laboral tiene para con los hijos de nuestros hijos, por lo menos en mi caso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué me decías, Gustavo? No, y avanzar. Se habló varias veces. Yo confío mucho en la historia de nuestro pueblo y de nuestra clase trabajadora. Lo digo por esto. En la Argentina la gente participa y mucho. Los niveles de votación en la Argentina son muy altos. En toda Latinoamérica no superan el 50-60, acá vota el 80%, por lo cual hay que confiar en la soberanía de nuestro pueblo. Segundo, en la Argentina hay una clase obrera que ante cualquier ataque que se produce sobre su derecho, la movilización de los trabajadores junto con otros sectores sociales es de una intensidad inédita para otros lugares en el mundo. Esas son las fortalezas sobre las cuales nos tenemos que apoyar nosotros los dirigentes, que en todo caso mandamos obedeciendo los mandatos de los trabajadores para poder transformar esta realidad. Esa historia, lo mejor de la historia que viene de principios de siglo, que sigue en la década del 40, hay una historia. Podremos ganar o perder muchas veces hemos perdido, pero lo que nunca hemos dejado es de luchar y jamás se abandonó la movilización social como política de resistencia o de recomposición de derechos. Un paso más. ¿Y ustedes, los dirigentes gremiales, sería ya conformar definitivamente la CGT, al menos acá en Rosario? Sí, mira, quiera Dios, estamos tratando por todos los medios, pero además quisiéramos tener una CGT que realmente represente al trabajador. Es decir, no me gusta que se nos metan en una reunión de la CGT compañeros que uno lo puede valorar mucho, pero si no tienen la representatividad de un gremio, es muy delicado que podamos llegar a acuerdos. Para colmo, pareciera que estamos trampeando. Si alguien no tiene su personería, estamos trampeando. Pero mirá, por sobre todas las cosas te quería decir, estamos hipotecando el futuro. Lo que nos pasa con quienes enseñan los valores que el futuro requiere, están en la peor situación que la que tiene el trabajador que hace zanja, que tengo muchos. ¿Me decía, Gustavo? Una cosa, me parece que la principal unidad que hay que construir, yo entiendo que todos tenemos que pelear por unidades orgánicas, eso ayuda, pero la principal unidad que hay que hacer es de cara a los trabajadores y es la unidad en la lucha. Esa unidad hoy es imprescindible. Acá tenemos la historia de los rosariazos, de la unidad obrero estudiantil. Estas movilizaciones estudiantiles de la universidad y todo eso recuperan una fortaleza tremenda. Me parece que esa confluencia que empezó en Córdoba, entre los trabajadores y esfuerzo y los estudiantes, que se dio acá con una movilización de trabajadores y estudiantes y docentes. Y recientemente el 25 de junio acá. Tremenda. Movilizaciones muy grandes y también en La Plata. Es como decir, el fuego y la pava se calienta desde abajo,
para que exista un paro nacional. Yo te recuerdo una cosa. Desde el interior. Pero es tan claro, es realmente un maestro. Pero mirá, con esto que él dice, nos pasó en algún momento lo que fue la Universidad Obrera, la Facultad Obrera, fue en algún tiempo tomada. Yo fui el que la tomó. Yo fui el que tomó. Y no solamente acá. Tomé en el Chaco, tomé en Córdoba, tomé en Entre Ríos, con gente mía, con gente trabajadores. ¿Sabe por qué? Porque queríamos imponer que se respete lo que fue la Universidad Obrera. Y resulta que, bueno, logramos eso y a partir de allí volvió a brotar la justicia social para los que trabajan. Les agradezco infinitamente a los dos. Gracias. El 12 defendiendo a los trabajadores de Astilleros Río Santiago, Sí. la jornada nacional, porque es el Día de la Industria Naval, y hay que defender una de las pocas empresas estratégicas que le queda al Estado. Que están a punto de liquidarla. Si ya entregamos eso, ya perdemos una parte importante de nuestra soberanía, igual que fabricaciones militares. El 13 con los sectores educativos y vamos por el paro nacional que viene empujando fuertemente, como lo explicaba el compañero de la CGT San Lorenzo, desde el interior. La jornada de San Lorenzo fue muy importante. Hay que dar continuidad al plan de lucha para el cambio de rumbo a la política. Ese es el camino, la unidad de los trabajadores, y vamos a dar muestra de que, bueno, se nos debe seguir respetando, como alguna vez nos enseñaron aquellos valores que sentían lo que es la dignidad del trabajo. Nuevamente gracias por la dignidad del trabajo. Avance con los trabajadores y por sus organizaciones gremiales. Como siempre lo decimos. No hay trabajador, no hay trabajador sin gremio. Olvídense de eso. El gremio te contiene, te protege, discute, pelea por vos. Y para los patrones, el mejor sindicato es el que no existe. Chau, chau. Avance con los trabajadores, nos estamos viendo. Chau, chau, chau.